Ok, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar el servicio de esta tarde. Damos gracias a Dios que nos permite poder conectarnos. Gracias, hermanos, por los que estén conectados, esperando que sean bendecidos con la palabra de Dios, desafiados a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito: edificarnos, fortalecernos y poder amar más a nuestro Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios, vamos al trono de tu gracia para pedir misericordia, para pedir que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas, mi Dios, de tu siervo, que pueda exponer tu palabra con precisión, ser de bendición a tu pueblo y glorificar, exaltar tu santo nombre. Que, mi Dios, tu palabra sea de ánimo, de consuelo, de reto a tu pueblo, mi Dios, y que tú seas glorificado en todo. Que no falle, mi Dios, la señal pueda llegar claramente a cada uno de mis hermanos. Bendíceles ahí en sus hogares, de donde están escuchando tu palabra, que puedan ser bendecidos y transformados por ti, porque sabemos que aunque nosotros no podemos estar en todo lugar, tú sí lo estás. Tú estás presente con todo tu pueblo, donde sea que estén, bajo cualquier circunstancia. Gracias porque tú prometes estar en medio de tu iglesia. Hoy más que nunca apreciamos eso y nos anima. En el nombre de Cristo, amén.
Amén. Les invito a todos a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar viendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que se escribió en aquel momento para la iglesia de Éfeso. Pero hoy es para ti y para mí, mi hermano. Dice así, leo así la palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, escribiendo esta carta que Él escribió o no la escribió Juan, ¿verdad? Pero sabemos, pero es inspiración de Él, como toda la Biblia. Sí, amén. ¿Verdad? Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Él es una de las últimas, sabemos que Apocalipsis es la última revelación de nuestro Señor Jesucristo a su amado discípulo llamado Juan, ¿verdad? El único que sabemos que murió de muerte natural, estando él en la isla de Patmos. El Señor le revela este mensaje, las cosas que son. Amén. Apocalipsis se repite, se basa en tres tiempos: las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que serán. Amén. Sí, amén. Y esto tiene que ver con las cosas que son, el tiempo que estamos viviendo. Amén. La era de su iglesia. Entonces aquí tenemos un mensaje que él escribió, ¿verdad? A 7 iglesias. A 7 iglesias. Aunque dice ahí el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, en realidad, si ponemos atención, es un mensaje que el Señor Jesucristo envió para las 7 iglesias. Y también es un mensaje que representa la era de la iglesia, toda la era de la iglesia, o los 7 tiempos. Amén, que representa la era de la iglesia. Amén. Se cree, ¿verdad?, que la iglesia de Éfeso representa la era de la iglesia apostólica. Pero en cada una de ellas hay un mensaje para la iglesia de todos los tiempos, y somos representados. Nosotros nos podemos identificar con algo de cada iglesia. Qué bueno fuera que nos pudiéramos identificar con las cosas buenas de cada iglesia. Pero mucho me temo que nos identificamos más con las cosas malas. Cada iglesia contiene, hermanos, un mensaje, un análisis de algo negativo, un diagnóstico, se me iba la palabra, un diagnóstico
de algo negativo y de algo positivo. Ojalá que nos identificáramos, que si el Señor Jesucristo nos entregara hoy a cada uno de nosotros el diagnóstico de nuestra vida, de nuestra relación, ojalá que fueran cosas buenas, ojalá que fueran cosas buenas como las que dice a esta iglesia. Y ojalá que no tuviéramos el problema que esta iglesia tenía, el aspecto negativo ahí, de él, el pero. Pero mucho me temo que esa es la enfermedad principal de cada uno de nosotros. Mucho me temo que no estamos amando al Señor Jesucristo con la intensidad, con la profundidad que deben ser amados. Y yo me declaro el primer pecador faltista en ese aspecto. Este es un desafío. Tenemos aquí un desafío también para cada uno de nosotros. Tenemos un llamado de atención a volver al amor, a ese primer amor por nuestro Señor Jesucristo. Y más hoy en día. Tenemos que reflexionar sobre nuestra condición espiritual y volver. Podría decir muchos datos, hermanos, sobre esto, sobre la ciudad. Hay muchos datos, muchas cosas importantes, como que era el centro comercial y político y religioso. 3 cosas. Era el centro comercial, político y religioso más importante de Éfeso, donde estaba también el templo de la diosa Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo, y que creían los efesios, ¿verdad? Se decían ellos ser los guardianes de Diana, ¿verdad? Ahora, ¿quién comenzó esta iglesia ahí? Rápidamente, sin meterme a mucha historia porque no tengo mucho tiempo. Comenzó Pablo. Pablo aquí fue el que fundó esta iglesia. Por 3 años él trabajó en esta iglesia. Esta iglesia es la misma que menciona que después escribió Pablo la carta a los Efesios. Estamos hablando de la misma iglesia, 40 años atrás, ¿verdad? Ahora aquí el Señor Jesucristo está escribiendo, mandando esta carta a través de Juan, escrita a través de Juan, 40 años después. Nomás como dato importante ahí. Entonces esta iglesia tuvo el mejor misionero. Fue fundada por el mejor misionero, que fue el apóstol Pablo. Tenemos los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios que tienen que ver con teología. Les enseñó la mejor teología. Esta iglesia tenía la mejor teología. Después fue pastor Juan mismo. Fue un tiempo pastor ahí. El discípulo amado, el discípulo del amor. El discípulo del amor. Usted sabe que es conocido como el discípulo del amor, ¿verdad? Se dice, hay un dicho por ahí que Juan siempre predicaba: amaos los unos a los otros y amaos los unos a los otros. Y un día le preguntaron: ¿cuándo va a cambiar de mensaje? ¿Cuándo va a dejar de predicar del amor, nada más del amor? Dice, y él dijo: cuando yo vea que ustedes lo han puesto en práctica, que en verdad se aman. Entonces, esta no era una iglesia que no se le hubiese enseñado el amor de Dios. Fue una iglesia que fue instituida por hombres que amaron con todo al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, Juan el amado. Después de Juan, el pastor de ahí fue Timoteo. La primera y segunda carta que Pablo escribió a Timoteo las escribió estando de pastor ahí en Éfeso. Entonces, esta iglesia tuvo lo mejor de lo mejor,
en cuanto al liderazgo. Pero aún así vemos que con el tiempo cayó en este defecto, que le perdió el primer amor. En cada una de las iglesias el Señor se presenta de una manera especial. Vamos a ver la postura primeramente. Vamos a ver la postura de nuestro Señor Jesucristo aquí. Y se escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda, las 7 estrellas son los... Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Son los pastores. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Note, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiero que vea usted ahí, que aprecie la postura de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Él dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros son las iglesias. Si no me cree, lee el versículo 20 atrás. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está bien clarito la definición. El mismo Señor, definición lo da el mismo Señor Jesucristo. Entonces aquí Él habla y quiere llamar la atención de su iglesia, y Él dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Si hay un tiempo en el cual vamos a apreciar, y yo aprecio esto, yo valoro esto, es ahorita que estamos pasando por esta crisis. Tenemos que interiorizar esta verdad, que Él está en medio de su iglesia. Sí, amén. Lamentablemente no podemos congregarnos en los templos, en los edificios, para congregarnos. Pero gracias a Dios que Él dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, amén. Y Él no ha cambiado de opinión. Él dice que le dice a Éfeso, y es también para nosotros, Él está en medio de su iglesia, iglesia del Señor, que está ahí, en casa. Sí, amén. El Señor está contigo. El Señor está con su iglesia en tiempos de bendición, en tiempos de alabanza y adoración. El Señor está en medio de su iglesia en tiempos de crisis. Sí, amén. Así es. El Señor está en medio de su iglesia cuando hay abundancia, porque todo viene de Él, pero también cuando hay escasez, cuando hay crisis. Sí, amén. El Señor está en medio de su iglesia cuando usted se pregunta, ¿y cómo lo vamos a hacer si cierra la fábrica? Si me despiden del trabajo, ¿cómo voy a comprar comida? ¿Cómo voy a pagar mis recibos? El Señor está ahí. Tome bien en serio esta verdad. El Señor está con su iglesia cuando su iglesia pasa por el dolor, cuando su iglesia llora, Él está ahí. Cuando
cuando su iglesia clama a Él con todo su corazón, Él está ahí. Sí, amén. Tome bien en serio esta verdad. Créale al Señor. Él dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Note, aquí no dice el que anda en medio de Éfeso, porque su presencia no es exclusiva, es para todo su pueblo. Sí, amén. Para la iglesia que está en todo lugar, para la iglesia de todos los tiempos. Esta es una promesa universal para toda la iglesia que Él tiene en todo el mundo. Esta es una promesa también eterna, que trasciende hasta la misma eternidad. Sí, amén. Él no nos dejará. Acuérdese lo que Él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me gusta recordar siempre esto, que Él no ha perdido la vara de autoridad y está ahí para protegernos. En delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. Sí, amén. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y usted, para ser confortado, pues necesita pasar por aflicción, ¿verdad? Entonces lo estamos viviendo. Pero también Él está ahí con el aceite para suavizar las heridas de su iglesia. Él está con su pueblo, no lo dude nunca. Aunque la tempestad arrecie, Él está ahí. Aunque parezca que Él está dormido, no está dormido. Él está ahí. Él está en control de todo. Necesitamos, dijo un hermano mío, necesito subirme a la bicicleta, porque si no, no vamos a llegar a la esencia del mensaje. Pero tome eso bien en serio. Y luego empieza el diagnóstico, el elogio, ¿verdad? Un elogio a su iglesia. Él primero le dice: yo estoy contigo, iglesia. Aquí estoy, ¿verdad? Pero por otra parte, hermanos, como que cuando todo va bien, a veces su iglesia se olvida que ahí está el Señor. Y no decimos: buenos días, mi Salvador, gracias porque amanecí con vida un día más. Y no decimos: gracias porque tengo que comer. Yo creo que hoy valoramos más cuando nos sentamos a la mesa y todavía tenemos comida, ¿verdad? Al menos yo lo estoy haciendo así, yo lo siento así, ¿verdad? Que valoramos más. Pero muchas veces, cuando todo está bien, lo tomamos, se vuelve a la provisión y la gracia de Dios manifestada para con nosotros, se vuelve ordinaria y se vuelve común. Dejamos de darle la importancia que debe ser. No se olvide de eso. Veamos ahora el elogio de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Note la primera parte, dice: yo conozco tus obras. Está diciendo: sé lo que estás haciendo y tu arduo trabajo. Era una iglesia dinámica, era una iglesia activa, era una iglesia trabajadora, no perezosa.
Y luego dice, y paciencia. Esa palabra de paciencia habla de que esa nos indica que esta iglesia estaba pasando por adversidad. Estaba pasando por persecución. No todo iba de maravillas. Acuérdese, la persecución, la Inquisición, desde cuando había comenzado en Jerusalén. Y de hecho, por eso muchos judíos estaban esparcidos por todas partes, huyendo de la persecución. Pero esta iglesia había sido paciente en el sufrimiento. Ojalá que podamos desarrollar paciencia en este tiempo de prueba. Vale que lo vamos a necesitar. Dice, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Note, no puedes soportar a los malos. Esta iglesia tenía celo por Dios. Aborrecía lo que Dios aborrecía. No se iba con la teología barata de muchos que dicen Dios es puro amor y tú tienes que amar a todos como sea. Esta iglesia tenía convicciones, tenía celo por Dios, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Okay? Esta iglesia no se tragaba todo, sabía discernir, tenía discernimiento espiritual, conocía la doctrina correcta, sabía a quién escuchar y sabía a quién no escuchar. Hoy en día el pueblo de Dios, mucho del pueblo de Dios, se traga el pescado con todo y espinas. Que Dios nos ayude a tener discernimiento. Y sigue hablando de cosas buenas. Y ha sufrido, note, ahí está, claramente, estaba pasando por adversidad. Y ha sufrido. Y has tenido paciencia. Otra vez, el Señor recalca esta virtud, hace resaltar esta virtud. Y has sufrido y has tenido paciencia. No estaba renegando. A ver, no estaba renegando. Dijo el pastor José Manuel Sierra, ellos es pastor en España, que ellos pusieron un lema en la puerta de su casa: prohibido quejarse. Prohibido quejarse. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de armarnos de esta determinación. Señor, te voy a amar, voy a confiar en ti, voy a esperar en ti. Pase lo que pase, no me voy a quejar. Que Dios nos ayude a desarrollar paciencia. Pero no solamente había tenido paciencia, dice, has trabajado. Y has trabajado arduamente, fuertemente. Amén. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Eso quiere decir, y no te has desanimado. Y no te has desanimado. Una iglesia que, si lo dejamos hasta ahí, excelente, lo máximo. Como quisiéramos nosotros tener todas esas virtudes. Como les dije al principio, si el Señor hiciera el diagnóstico así de cada uno de nosotros, ¿el Señor nos diría eso? Temo que no. Pero luego aquí viene el reproche: pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Esto es lo triste. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué el Señor no pasó por alto esto si tenía tantas cosas buenas? Bueno, porque el amor es la esencia de todo. Porque el amor es la virtud suprema. Porque el amor es el don más excelente, como lo dijo Pablo. Porque si no hay amor, de nada sirve lo que hacemos. Yo puedo hacer y deshacer, pero si no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Nada soy. Podría darlo todo, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, el Señor pone el dedo en la llaga. La pregunta es, ¿cómo está tu amor por el Señor en estos tiempos? Has llegado, y mucho me temo, que muchos ni siquiera saben qué es el primer amor. Fueron convertidos, pero en vez de caminar y querer correr, nunca se les ha visto un entusiasmo, esa chispa por el Señor. Van caminando con el Señor, pero con pies de plomo. No se le ve dinamismo. No hay ese vigor espiritual. No transmiten ese gozo. No se ve esa paz. O al menos no se lo han comunicado a la cara. Que ya son hijos de Dios, que hay salvación, que sus pecados son perdonados. ¿Cómo está ese amor? ¿Alguna vez has conocido tú, has experimentado ese profundo amor que te mueve a hacer cualquier cosa por el Señor? Que ha habido un tiempo en el cual tú decías, híjole, se me hizo cortito el culto. Híjole, quisiera que hubiera culto toda la semana. O batallabas para ir a los cultos normales. Y cuando ibas, te digo, ibas con pies de plomo. Estabas distraído, estabas indiferente a la palabra de Dios. Estabas apático, es porque nunca ha habido el amor de Dios en tu vida. Y mucho me temo que eres simplemente religioso. ¿Te acuerdas? Que a veces estabas en el culto y se te hacía cortita la enseñanza de tu pastor, porque tú querías aprender más. ¿Y qué diremos del evangelismo? Querías comunicar el mensaje de salvación a todos tus familiares. No sabías cómo, pero tú querías hacerlo. Tenías ansias por comunicarlo. Ese es, hermano, ese es el primer amor. Así se manifiesta el primer amor. Tú leías la Biblia todos los días, te deleitabas. Perdías la noción del tiempo estando leyendo la Biblia y ahora la usas como anestesia. Querías orar más. No era una carga, era un deleite. Hablar con tu Salvador. Así como para los enamorados es un deleite hablar, es un deleite pasar tiempo juntos. Así también es nuestro amor, debe de ser nuestro amor por Dios.
¿Cómo anda tu amor por Dios? Déjame decirte, ya no sé cuánto tiempo llevo. Perdí la noción del tiempo, es porque estoy enamorado de mi Salvador. Déjate digo dos cosas. Hay mucho de esto. Déjate digo dos cosas. Dice Pablo en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y en el Salmo 91, 14, esta es una de las condiciones para que el Señor te guarde en esta crisis que estamos viviendo, en este peligro que hay. Mire lo que dice el Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Note, por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero la pregunta es, ¿amamos al Señor Jesucristo? Si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, es de haber descuidado nuestra relación con Dios, de haber descuidado nuestra intimidad con nuestro Señor. Por eso se enfría el amor, porque quitamos la mirada, nuestro afecto de Él y la ponemos en cosas vanas de este mundo, porque empezamos a alejarnos. Eso es lo que enfría el amor, la distancia, cuando nos empezamos a alejar el uno del otro. Por eso el Señor Jesús dice, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor, porque no le amas con la misma intensidad, profundidad. Que Dios nos perdone. Restáurate, querido hermano, en ese amor. El Señor está donde mismo. Somos nosotros los que nos hemos alejado. Somos nosotros los que hemos perdido el enfoque. Él está ahí, parado, en medio. No se ha ido. Él ahí está. Acerquémonos a Él, sinceramente. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno. Alabado sea tu santo nombre. Te pedimos, mi Dios, que tú nos perdones, porque reconocemos que nuestro amor por ti es muy pobre, es muy débil. Mi Dios, no es lo que debe de ser. Perdónanos. Pedimos que el poder de tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, mi Dios. Que Él tome el pleno control de nosotros para que pueda manifestarse en nosotros ese fruto de tu Santo Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que se manifieste en nuestras vidas. Queremos tener vidas fervientes, apasionadas por ti. Que no nos importe nada más de que amarte a ti con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.